Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Así es, vamos a saludar al ex congresista del Partido Centro Democrático de Colombia y representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, que nos atiende en esta tarde. Buenas tardes. Hola Juan David, qué gusto saludarte. Carlos Acosta y Agustín Acosta te saludamos. Claro que sí, Carlos y Agustín, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, a ustedes y a toda la audiencia de Actualidad, obviamente viviendo unos momentos muy lamentables como colombiano que reside en el exterior y que le duele el corazón porque la patria se lleva en el corazón. Juan David, ¿qué informaciones tienes del tema médico, de la recuperación o de la salud del senador, pero también del proceso investigativo y policial para esclarecer la mano negra del atentado? Evidentemente el parte médico, el último de la Fundación Santa Fe, manifiesta algo que un estado estable del senador y precandidato presidencial Miguel, gran amigo, y pues obviamente esperamos todos y el país está unido en oración para su pronta recuperación, aunque su estado sigue siendo crítico. Evidentemente se está haciendo todo lo que está al alcance de los médicos, los mejores médicos en Colombia, para que se recupere pronto. En parte de la investigación todavía hay muchas preguntas y sin duda alguna muy pocas respuestas, porque evidentemente al gobierno hoy no le interesa tener respuestas, ni brindar respuestas. Entonces, más allá de entrar a cualquier tipo de conjetura, sí se está pidiendo acompañamiento internacional para esta investigación, porque el país merece respuestas claras y Miguel, su familia, sus seguidores, el Centro Democrático y el país requiere justicia. Juan David, vamos a los detalles de la investigación porque gracias a las redes sociales y a periodistas muy sagaces y muy comprometidos con la verdad y con la democracia se entera uno de detalles. Detalles como por ejemplo el famoso teléfono del atacante, del sicario. Cuando a ese hombre lo agarraron, a ese joven lo agarraron allí en unas cuadras cercanas al lugar donde perpetró el atentado, pues él decía, yo les entrego el teléfono, le doy los nombres y tal, y lo tenían en el piso. Hoy no se sabe del teléfono, hoy no se habla del teléfono. Durante el día de hoy, ya tú sabes, porque estás muy bien informado de lo que ocurre en tu país, pues hubo atentados en Cali, carros que explotaron, bombas que explotaron cerca de puestos policiales, y entonces comienzan como a montar una noticia encima de la otra, Juan David, y lo que no queremos es que se olvide el teléfono, por ejemplo. No podemos dejar que se olvide el teléfono y tantas otras cuestiones de este suceso tan lamentable que vivió Colombia y pues la vida de Miguel hoy está en vilo. Sin duda alguna lo que están haciendo es una estrategia que se ha repetido en unos países que bien conocen ustedes y que conocemos nosotros. A mí no me cabe la menor duda que el G2 cubano esté en este momento asesorando el gobierno de Gustavo Petro para ver cómo desviar la atención y sobre todo que un país que está con un enorme dolor, un enorme sufrimiento, una enorme angustia, evidentemente el gobierno va a buscar desviar la atención. Bien lo has mencionado, son 19 ataques después del atentado contra Miguel Uribe en menos de 72 horas, y esto es una muestra no solo de la situación caótica que vive Colombia, pero también la forma que van a buscar los aliados de Petro, del gobierno Petro, que al fin y al cabo son los grupos criminales, los únicos beneficiados con toda esta situación, precisamente no para desestabilizar el gobierno, sino para desestabilizar la democracia y el futuro de Colombia, como lo mencionaron ahorita. Juan David, cuando Chávez llegó al poder a los 2 o 3 años, empezó a cambiar la policía. Me acuerdo que había un alcalde que era bastante contrario a él, Alfredo Peña, creo que ejercía la alcaldía del municipio Libertador, y tenía una policía muy buena, una policía que respondía verdaderamente a la Constitución venezolana. Y Chávez empezó poco a poco a cambiar los cuerpos policiales, a cambiar los jueces, a cambiar los fiscales, y eventualmente se robó todo el aparato de ley, de orden y de la judicatura. En Colombia, en este momento, ¿es confiable la policía? ¿Es confiable la fiscalía para llevar hasta las últimas consecuencias la investigación, o esos organismos ya están penetrados y comprometidos por el grupo de Petro? Yo sí creo que hay un nivel alto
de riesgo de nuestras instituciones que han sido muy sólidas históricamente. La policía, el ejército, las Fuerzas Armadas de Colombia han sido muy sólidas, a pesar de un gran nivel de impunidad que cabe más en la rama judicial de Colombia. Nuestras instituciones policiales y de las fuerzas militares ha tenido un respaldo popular y se fortalecieron mucho en los últimos años. Pero definitivamente lo que mencionas es cierto. Después de la llegada hace 3 años de Gustavo Petro, evidentemente un barrio impresionante de muchos de los líderes y de los generales y coroneles de enorme trayectoria y importante trayectoria en las fuerzas militares. Eso debilita, por supuesto, la institucionalidad y sin duda alguna está muy infiltrada. No más hablando esta mañana el director de la Unidad Nacional de Protección de la UNP, quien está obligado por la Constitución de brindarle la protección a las personas en riesgo, mencionaba que él no pensaba renunciar porque a pesar del atentado que tiene en vilo la vida de Miguel Uribe, él había hecho todo bien. ¿Cómo la persona que protege a los ciudadanos de alto riesgo es capaz de decir hoy, 72 horas después, que todo lo ha hecho bien, cuando tenemos un líder de la oposición, quizás el más importante, que estaba liderando las encuestas de la oposición, entre la vida y la muerte? Realmente es la muestra evidente de que el gobierno de Gustavo Petro no le importa la seguridad, no le importa el país y sobre todo que sí está con todas estas infiltraciones de la extrema izquierda que tanto daño le ha hecho a Colombia. Ahora, no puede decir que ha hecho todo bien porque se ha documentado que por lo menos 27 veces el senador Uribe Turbay había pedido que se le incrementara el personal de seguridad y las 27 veces no recibió respuesta. Ahora, hay un personaje que se supone que es el que debería que estar al frente de estas investigaciones, que es el ministro del Interior. Me refiero a Armando Benedetti. Armando Benedetti ha confesado sus adicciones a los estupefacientes. Armando Benedetti ha confesado sus adicciones al alcohol. Armando Benedetti tiene secuestrado a el señor Gustavo Petro y a la señora canciller Laura Sarabia, porque bien lo dijo en una grabación que se filtró: si yo hablo, todos ustedes se caen. Y después de esa grabación, él terminó siendo ministro del Interior. Armando Benedetti se ha convertido en una suerte de Diosdadito Cabello, porque es el ministro del Interior y es el que controla la policía. No podríamos esperar, Juan David, de parte de Armando Benedetti, que esto se esclarezca. No podríamos, porque evidentemente se tienen que tapar sus culpas. Y eso es lo que han hecho durante 3 años. Laura le tapa uno a Petro, Petro le tapa a Benedetti, Benedetti le tapa a Petro. Entonces, al final todos están cobijados bajo las mismas cobijas de la corrupción, las mismas cobijas de la trampa, las mismas cobijas de que están haciendo todo mal para el país. Y por eso el país está en una incertidumbre tremenda. Se dice, retrocedimos 40 años. Hace 40 años por lo menos teníamos un presidente y el pueblo defendía la institucionalidad. Es que no tenemos presidente. Hoy el país está realmente en una incertidumbre. Estamos mucho más atrás. Ya no se siente que existe una democracia. Le dieron una bala al corazón de Colombia porque partieron en dos la democracia de este país. Y lo que hay que buscar es volver a defender la legalidad versus la ilegalidad. Y eso no le interesa a Petro, porque Petro se dedicó durante 3 años a premiar a los delincuentes, a financiar a los delincuentes, a hablar con los delincuentes, y a la gente del común, a la gente trabajadora, simplemente la empobreció. Ayer decía o aseguraba la periodista Vicky Dávila, que también está aspirando a la presidencia, que le habían contado desde el propio gobierno, fuentes confiables para ella, que ella estaba en la lista de los que deberían ser asesinados, al igual que la senadora María Fernanda Cabal, y posteriormente Álvaro Uribe dijo que también le habían informado desde el extranjero que había un complot para asesinarlo a él. ¿Te huele esto a la guerrilla de las FARC o del ELN o te huele a otros sectores de la política desvinculados de la guerrilla, pero que ven en estas personas un peligro potencial en el futuro?
Yo creo que la realidad de Colombia es que la extrema izquierda, que tiene un brazo armado, que son las FARC, que nunca se desmovilizaron, y por eso nos opusimos a ese proceso de paz, porque ese proceso de paz no desmontaba el narcotráfico, y al contrario, hoy se ve más fortalecido que en toda la historia de Colombia el narcotráfico, con esas supuestas disidencias. Ahora tienen 10 congresistas en el Congreso. Definitivamente está el ELN involucrado en todos estos acontecimientos, que ha crecido impresionante en los últimos 3 años. Más de 3.000 hombres nuevos se han vinculado al ELN. Pero ¿con quién están asociados las FARC, el Clan del Golfo, el ELN? Con 2 carteles muy fuertes, el cartel de los soles y los carteles mexicanos. Uh-huh. ¿Dónde están esos ubicados? Precisamente en la frontera de Venezuela y en el Pacífico colombiano, donde sale toda la droga. Evidentemente, aquí hay una persona que se ha opuesto y que ha combatido el socialismo del siglo XXI, pero también la ilegalidad, como es el narcotráfico, y ha sido Álvaro Uribe Vélez. Y por eso cualquiera que esté cercano a él, que lleve sus banderas, siempre será un objetivo de los grupos delincuenciales. Y evidentemente esto puede tener precisamente esa línea, no solo estos grupos internos, sino también apoyos internacionales que tanto daño le han hecho a Colombia, y que les interesa mucho más desestabilizar el país para poderse alinear en ese caos que vive hoy Venezuela y que viven y que disfrutan hoy los narcos mexicanos. Sí, justamente yo he hecho esta pregunta en 3 oportunidades. Ayer lo hablábamos con el politólogo Carlos Chacón, esta mañana con Francisco Pacho Santos, y ahora te pregunto a ti. Y me refiero a las afirmaciones de la periodista y precandidata Vicky Dávila, que habría conversado con un militar que le suministró información de que detrás del atentado al senador Uribe Turbay estaba alias Mordisco, y que los próximos objetivos eran la propia Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe Vélez. Pregunta concreta: la información que se poseía la última vez que se habló de alias Mordisco es que estaba en Venezuela. ¿Hay información nueva al respecto? Yo no tengo información, pero yo le creo a Vicky. Vicky es una periodista que funcionó como periodista durante los últimos 30 años. Hoy es precandidata presidencial, pero sin duda alguna, si algo tiene Vicky son buenas fuentes. Y ha demostrado que ha recibido información muy verídica en muchos casos. Definitivamente, yo creo que hay que creer en eso. Además, no es un secreto que en Venezuela cuidan y albergan terroristas. No es un secreto que en Venezuela cuidan, albergan y se asocian con narcotraficantes y terroristas colombianos. Y cuando hablo de Venezuela no me refiero a su bravo pueblo, ni más faltaba. Me refiero a la narcodictadura de Nicolás Maduro, que siempre ha sido un aliado precisamente de estos delincuentes. Bueno, Juan David, muchísimas gracias. Gracias, Juan Estaremos David. pendientes y, por supuesto, como dijo la esposa del candidato, exhortamos a toda la comunidad acá, a las personas que son creyentes, a las personas que creen por fe en el poder de las oraciones, que mantengamos a este Señor en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones para que se haga el milagro de su sanación y sobre todo de su restauración plena, porque una cosa es que se salve y otra cosa es que pueda continuar plenamente sus funciones, porque 2 disparos en el cerebro pues tiene consecuencias que pudieran ser permanentes. Así que hacemos votos por su plena restauración y por su familia también y por toda la nación colombiana. Está en nuestras oraciones. Un abrazo, Juan David. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo para ustedes y les agradecemos mucho la solidaridad. Este es el momento de que todos los quienes creemos en la libertad y la democracia nos unamos en oración por la recuperación de Miguel y sobre todo por salvar un país tan importante como Colombia. Muchas gracias y feliz día. Igualmente. Igual para ti.